En nombre de la Cámara Venezolana de Empresas Consultoras, les damos la más cordial bienvenida a la entrevista Cabecon. En esta oportunidad tenemos como invitado a Aramis Lachinian. Nacido en Uruguay en 1963, creció y se formó en Venezuela. Es oceanógrafo y magíster en ciencias ambientales, docente e investigador. Fue director nacional de Medio Ambiente de Uruguay y es autor de los libros Globotomía y El ambientalista crítico. Aramis destaca por ofrecer una mirada profundamente técnica, local y claramente opuesta al ecologismo mediático. Dicta conferencias en toda América Latina y actualmente se desempeña como director de las empresas GEA e Incostas. En esta oportunidad le quiero dar las gracias a el amigo Aramis que nos acompaña en este momento. Como ya fue bien presentado, nosotros vamos a abarcar ahorita unos temas que hemos seleccionado para este boletín de Cabecon que están alrededor del tema ambiental que consideramos de gran importancia para nuestro país y todo lo que nosotros hacemos dentro de Venezuela en nuestros trabajos. Entonces, Aramis, el primer punto que nosotros quisiéramos tratar es, hemos visto que en los países desarrollados se ha hecho pero grandes inversiones, controlar el cambio climático, pero a través de la descarbonización. Y eso lo escuchamos mucho, vemos muchas noticias técnicas. Ahora bien, en los países pobres y en los países en vías de desarrollo, los problemas como agua, salud, seguridad alimentaria y educación pareciera que siguen presentes y no han sido resueltos para muchísimas o millones de personas. En este sentido, nosotros quisiéramos que analizáramos un poco si con estos desequilibrios que tenemos puede ser realmente resuelto el problema del cambio climático. Es una primera pregunta. Y digamos la segunda es si no resolver o resolver estos problemas, cómo influye o cómo repercute en la calidad del ambiente y en la disponibilidad de calidad de recursos para las generaciones futuras. Eh, Muchas gracias por la invitación y intentaré o hacer algún aporte técnico o al menos contribuir a un disparador de una discusión de un tema tan polémico como los temas ambientales. Básicamente, eh, el público de Cabecon y los espectadores de este canal suelen ser un público de muy alta calificación, por lo tanto, asumo que si logramos hacer algún aporte será un éxito. Tu primera pregunta recién respecto a si en estas condiciones de desigualdad podemos hacer algo para resolver el cambio climático. Yo incluso mientras hacías la pregunta estaba pensando que tal vez si nosotros le sacamos que en el contexto de desigualdad y nos preguntamos, ¿podemos hacer algo para resolver el cambio climático? Esa ya es una pregunta válida. O sea, nosotros primero nos deberíamos preguntar si el hombre tiene la capacidad de hacer algo para resolver el cambio climático o no tiene un control eficaz sobre el clima y lo que debe hacer es reducir las vulnerabilidades que tenemos ante esos cambios. Es diferente resolver el cambio que prepararnos para recibirlo, ¿sí? Y en ese escenario de que parecería más razonable reducir las vulnerabilidades y, y enfrentar el cambio climático, en ese escenario las condiciones de desigualdad son determinantes. Es decir, hay un instituto que se llama Consenso de Copenhague, un instituto donde lo que estudian cada año es la eficacia de las inversiones que hacen los gobiernos en temas ambientales y ranquean varios ítems de inversiones, no sé, eh, el cambio climático es uno, las inversiones para reducir el cambio climático, inversiones en agua y saneamiento, en soberanía alimentaria, en diferentes temas que inciden directa o indirectamente en los temas ambientales y por lo general, todos los años, invariablemente,
este instituto no son un grupo de amigos míos, son varios premios Nobel de Economía, son gente top en el tema. Invariablemente todos los años el cambio climático queda en último lugar en cuanto a la eficacia o la eficiencia de la inversión. Es decir, cada dólar invertido en reducir el cambio climático retorna de cada dólar no más de 11 centavos de dólar, digamos. Mientras que por cada dólar invertido en, por ejemplo, saneamiento o agua potable en países pobres, regresa más de un dólar, o sea, son inversiones rentables, pero además contribuyen a otros temas como la vulnerabilidad al cambio climático. Digamos que las personas más vulnerables a los cambios del clima son las personas más vulnerables en general. Son las personas más pobres, las personas que viven en condiciones de pobreza. Eso es una condición que afecta a las personas y también al medio natural. O sea, esto es un enfoque no antropocéntrico. En el artículo que presentamos en este boletín, yo ponía un ejemplo, creo que era el de los lobos y los leones, me parece, donde planteábamos, hace unos años, estas son dos especies que hace unos años estaban amenazadas de extinción. Los lobos en Europa, en Estados Unidos, y estaban amenazados de extinción porque los lobos son excelentes cazadores en grupo y ponían en riesgo a los rebaños de productores en ambos continentes y bueno, fueron sometidos a una caza muy sistemática por parte de los granjeros y casi llegaron a la extinción. Los leones también son grandes cazadores y cazan en grupo y también llegaron a estar amenazados. Hoy los lobos están totalmente recuperados, no es una especie amenazada. Los leones siguen amenazados. La diferencia sustancial entre los lobos y los leones es que los lobos viven en países ricos, los leones viven en países pobres. Digamos que las condiciones de pobreza llevan a la vulnerabilidad no solo de las personas, del medio natural también. En los bosques se protegen mucho mejor, los bosques naturales, en países ricos que en países pobres. Y así podríamos seguir con todos los ecosistemas. Quiere decir, las condiciones de desigualdad extrema hacen incluso que los países tengan que establecer prioridades muy lejanas a el cambio climático y a los temas ambientales, como comer mañana, por ejemplo. Entonces, eso hace que la reducción de la pobreza y las desigualdades, y para terminar con esto, desde hace un siglo, el hombre viene mejorando su vulnerabilidad, o sea, reduciendo su vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos. Cada vez más, hoy, digamos, se ha reducido más de un 90%. Cuando había un evento climático extremo a principios del siglo pasado, era 90% más desastroso para el ambiente y las personas que actualmente. Eso no tiene que ver con inversiones sobre el clima, tiene que ver con mejora de las condiciones de vida y reducción de la pobreza. Y esos son datos históricos, o sea, que muestran la eficacia de la inversión. No sé. Bien, gracias. Aramis, la búsqueda de la sostenibilidad y de la eficiencia ha significado un impulso a la investigación y a la innovación en procesos, servicios y productos con menor consumo de energía y materiales, y por ende, menores impactos ambientales. Ejemplos de ellos son los proyectos de economía circular, digitalización, ecodiseño, energías alternas y eficiencia energética, que han obtenido financiamientos importantes de bancos multilaterales, fondos del clima y fondos verdes. ¿Crees tú que este impulso tecnológico realmente permitirá alcanzar los resultados esperados en la agenda del 2030 y se traducirán en mejor calidad de vida para la población? ¿Qué obstáculos hay que vencer para que esto ocurra? La respuesta corta es que sí, que hay una tendencia a un enfoque más preventivo, a incorporar la variable ambiental desde etapas más tempranas de los proyectos. Digamos que hoy la evaluación de impacto ambiental o el estudio de impacto ambiental se considera una etapa tardía en los proyectos. O sea, los proyectos, hoy todos los organismos multilaterales de crédito exigen de manera rigurosa
que la variable ambiental sea incorporada en forma muy temprana en el diseño y en las tecnologías a incorporar. Eso incentiva a que haya, la incorporación de la variable ambiental en el desarrollo tecnológico, en los procesos productivos, etc. Sin embargo, en esto no debemos ser ingenuos. Digamos, hay varias cosas que hacen que una tecnología sea exitosa. La variable ambiental no está a la cabeza de las listas. Es decir, una tecnología se impone sobre la anterior porque es más eficaz, o sea, porque cumple mejor la función que tiene y porque es más barata. Principalmente esas son las dos razones más fuertes. Y muy atrás viene la variable ambiental. No quiere decir que no se incorpore, no quiere decir que ante dos tecnologías iguales yo elija la más sucia, no, elijo la más limpia y hay mucha presión en ese sentido, pero no es lo determinante de las tecnologías ambientales, no es el elemento determinante. Hay una tendencia en ese sentido. Es decir, cuando cambiamos los bombillos incandescentes que teníamos hace 20 años por primero los de mercurio, en la mayoría de los países, en Venezuela creo que en esa época la energía eléctrica casi no se cobraba, pero en el resto del mundo, en muchos países era extremadamente cara y la gente apagaba cada bombillo cuando salía de una habitación y medía mucho el consumo de energía eléctrica en la iluminación. Cuando la gente cambió de los bombillos incandescentes a los bombillos de mercurio que consumían menos, no fue porque ambientalmente fuera mejor consumir menos, fue porque era más barato, iluminaban mejor. Ahora, esos bombillos tenían mercurio, que es un veneno terrible para el ambiente, y cuando esos bombillos se transformaban en un residuo sólido, era un residuo ambientalmente muy peligroso, mucho más que los bombillos incandescentes. O sea que hubo un retroceso ambiental al pasar de los incandescentes a los de mercurio. Sin embargo, eso no fue lo que determinó que dejáramos de usar los bombillos de mercurio. Fue que la tecnología LED generó bombillos mucho mejores y con un consumo muchísimo menor, o sea, fue más barato y más eficaz. Entonces ahí se eliminó la tecnología de los bombillos de mercurio y pasamos a tener LED en todas las casas. Digamos, eso podría extrapolarlo a muchas tecnologías, donde la variable ambiental incide, pero no es lo que determina. Hay el otro enfoque de las tecnologías que lo formulaba muy bien el semiólogo italiano hace unos años, Umberto Eco, que él decía una tecnología es exitosa cuando acorta la distancia entre la orden cerebral y la acción. La variable ambiental ahí también está, por ejemplo, una cuchara es una tecnología muy exitosa entre la acción, entre la orden cerebral de querer levantar un líquido con la forma de la mano. La cuchara es casi una extensión del cuerpo, es lo más parecido a esta acción, o sea, yo doy la orden cerebral y la acción es inmediata, no hay intermediarios entre mis terminales nerviosas y la acción. Por eso las cucharas en cientos de años no se han modificado nada. Es una tecnología exitosa, entonces este otro enfoque, que no es eficacia y costo, sino distancia entre la orden cerebral y la acción, es lo que determina el éxito de una tecnología. Ahora, por supuesto que yo no hago hoy cucharas con aleaciones metálicas ambientalmente peligrosas, o sea que hay una mejora en las tecnologías ambientales y no hago cucharas con mercurio, porque considero la variable ambiental, pero no es el elemento determinante. Lo mismo podríamos llevarlo, podría seguir con otros ejemplos a, a la generación de energía, los paneles solares, los aerogeneradores. O sea, lo que determina no es lo ambiental en el éxito, pero sí se incorpora cada vez más y es más exigido que sea tenido en cuenta la variable ambiental. Y por último, respecto a las amenazas que puede haber para que se cumplan estos objetivos de mejora de desempeño ambiental en los procesos productivos, vuelvo a la pregunta anterior. Básicamente es la pobreza lo que hace, los ejemplos son millones. Nosotros hoy tenemos tecnologías para extraer metales de forma limpia, pero tenemos más de 100 millones de personas trabajando en forma semiesclava en minerías altamente contaminantes en todas partes del mundo. De esos 100 millones de personas, un tercio son niños trabajando como esclavos, y tengo tecnologías para hacer una minería
mucho más limpia, sostenible, etc. Sin embargo, es la pobreza lo que lleva a esas condiciones. En definitiva, a ver, que los países más ricos tengan un mejor desempeño ambiental, no es que ellos tienen un mejor desempeño ambiental y por eso son ricos. No, no, ellos primero resolvieron sus inequidades, sus desigualdades, se desarrollaron y pudieron prestar mucha más atención. O sea, el proceso es al revés. Si yo desarrollo la sociedad y resuelvo los problemas básicos de la población, estoy en mejores condiciones para incorporar la variable ambiental. Ese es, en mi opinión, el mayor riesgo, no lograr reducir la pobreza y las desigualdades extremas, ¿no? Habiendo escuchado lo que vienes exponiendo, donde estamos hablando del tema de que la reducción de la pobreza puede tener un efecto importante en la sostenibilidad. Hay estudios sobre las simulaciones y efectos potenciales del cambio climático. Esos estudios arrojan datos que colocan a las zonas costeras como espacios de altísima vulnerabilidad y riesgo para la población, la infraestructura y la biodiversidad. Para el caso de Venezuela, que tenemos una inmensa zona costera todavía con mucho potencial de desarrollo, ¿cuáles crees tú que sean los elementos más importantes a considerar en una estrategia de sostenibilidad de nuestras costas frente a la presión que están expuestas hoy en día? Bien, a mí me parece que este es un tema central, porque hoy en realidad yo creo que el cambio climático puede ser para las zonas costeras, seguramente es para las zonas costeras, una amenaza en el mediano plazo, amenaza para dentro de algunas décadas, así lo estima el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, con expertos y funcionarios de todos los gobiernos, estiman que dentro de algunas décadas, luego a veces se malinterpretan por parte de los medios y de organismos más de divulgación, se malinterpretan los informes del IPCC y se asume que hoy están ocurriendo desastres en las costas por acción del cambio climático. El IPCC no dice eso. Habla de riesgos, habla del futuro, digamos, no dice que hoy hayan aumentado los huracanes en el Caribe o que sean de mayor intensidad. Lo que dice es que hay riesgo de que eso ocurra. El nivel del mar viene aumentando desde hace miles de años, antes de que nosotros prendiéramos el primer motor, hacia miles de años que ya venía aumentando el nivel del mar. Lo que dice el panel es que el riesgo es de que se acelere ese aumento por acción humana. Son riesgos lo que plantea. Pero en las costas del Caribe y de Venezuela, además de los riesgos, tenemos problemas hoy muchísimo más graves. En las costas no tenemos amenazas, en las costas de Venezuela y del Caribe, no son amenazas a futuro por el cambio climático, sino que hay algo así como un desastre silencioso hoy. Digamos, las costas, ustedes lo saben perfectamente, las costas son como una membrana semipermeable que protege al mar de nosotros y que nos protege a nosotros del mar. En la medida en que nosotros vulneramos esa membrana, los dos sistemas se ven afectados. Las costas es donde tiende a asentarse la, la población mundial con mayores recursos, y cuando no es así se van sustituyendo. Cuando existen poblaciones pobres sobre la costa, tienden a ser sustituidas por gente de mayores ingresos. Eso tiene razones antropológicas, de la visión del horizonte, de ver que no me vayan a invadir por el mar, pero hay razones mucho más cercanas que hacen que más del 50% de la población mundial, y es el 50% con mayor poder adquisitivo y mayor poder de emisión, se instala en las costas. Esto quiere decir que las inversiones y la intención de intervención sobre las costas es altísima. Y la población que tiene alto poder adquisitivo y no vive en las costas, veranea en las costas, por lo tanto hay otras inversiones para recibirlo. La Riviera Maya, donde hay millones de habitantes permanentes, pero que no viven ahí, que se están sustituyendo
permanentemente. Las costas, a ver, cada metro cuadrado de playa en un país con costas turísticas es el metro cuadrado más rentable de todo el territorio. Es decir, cuando Venezuela tenga un desarrollo turístico en las zonas costeras, un metro cuadrado de una playa en el Parque Morrocoy, en Mochima o en alguna playa de Margarita, un metro cuadrado va a generar una rentabilidad mucho mayor que en el sitio más caro de Caracas, entre lo que se vende ahí, la hotelería, la gastronomía, los viajes internacionales, etc. Pero ese metro cuadrado es de los más desprotegidos por parte del Estado. Es decir, la tendencia a invadir y a apropiarse indebidamente de esa costa tan rentable, porque no hay una protección suficiente, es un lugar común en toda América y en el Caribe. Vemos cómo las intervenciones humanas avanzan hacia la costa, haciéndose cargo de esa zona tan rentable. Y eso está generando lo que yo creo que es hoy un desastre silencioso, un desastre que por ahora no nos preocupa, pero que va a ser muy fuerte. Ya empieza a haber señales en algunos lugares del Caribe de este desastre. Es decir, eh, ¿por qué estoy comentando esto de la situación actual? Porque a veces el discurso del riesgo del cambio climático sobre las costas, para algunos actores, funciona casi como una coartada para no tener que hacernos cargo de lo que ocurre hoy, que es totalmente concreto y local. Es decir, si yo talo el manglar, que es la trampa de sedimentos natural que impide que los sedimentos arrastrados desde la tierra, de las malas prácticas agrícolas, de la erosión, etcétera, lleguen al agua, esos sedimentos aumentan la turbidez, reducen la transparencia del agua y por lo tanto afectan a los corales, a los arrecifes. Los arrecifes se van muriendo porque aumenta la turbidez y contaminantes, se van muriendo, son rotos al estar muertos, se rompen por el oleaje y esa barrera, ese rompeolas sumergido natural que teníamos que protegía a la playa del oleaje extremo, ya no existe, el oleaje ya no tiene una barrera y por lo tanto empieza a cargarse las playas. Pero tengo los sistemas de dunas litorales, que son esa barrera natural, esa reserva de arena para cuando el huracán, cuando los eventos extremos se llevan la arena. No, pero resulta que yo estoy construyendo sobre la primera faja de costa, estoy haciendo diferentes, desde un edificio, un hotel, hasta un oleoducto, estoy haciendo diferentes, hasta pequeñas casas de personas, ¿no? No solamente una gran inversión. Yo estoy construyendo sobre la primera línea de costa, sobre las dunas, estoy eliminando esa reserva de arena. O sea que primero talé el manglar. Eso generó parcialmente la muerte del coral. La muerte del coral generó que el oleaje extremo se llevara la arena. Y no tengo arena de reserva porque, quiero decir, todos estos sistemas funcionan juntos en esa membrana semipermeable, protegiéndonos a nosotros de los eventos extremos y protegiendo al mar de nuestras emisiones. Cuando yo talo el manglar, cuando yo elimino el coral, elimino los sistemas de dunas litorales, etc., el problema es hoy, y por supuesto que además estas grandes intervenciones humanas ocurren en zonas sin saneamiento y no acompaña el saneamiento de aguas cloacales el desarrollo de la industria hotelera. O sea que tengo un aporte de nutrientes permanente que tiene otros problemas, no solo que afecta al coral, fertiliza el fondo del mar en las zonas de playa y entonces aumentan mucho las praderas submarinas de Phanerogamas submarina, que son buenas en pequeñas cantidades, pero el exceso fija la arena en el fondo y entonces tampoco vuelve la arena con el oleaje. No quiero aburrirlos profundizando en todas estas relaciones. Lo que les quiero decir es que a veces el discurso de que las zonas costeras están siendo afectadas por el cambio climático nos distrae de problemas concretos hoy. Hoy, en gran parte del Caribe, la Riviera Maya, parte de República Dominicana, se vive un desastre para el turismo por la arribazón masiva de sargazos, sargazos que antes se creía que venían del mar de los sargazos en el Caribe, hoy se sabe que vienen de un segundo mar de los sargazos que se está formando en la desembocadura del Amazonas y que es producto de aporte inmenso de nutrientes
que hace el río Amazonas permanentemente por malas prácticas agrícolas, tala, etc. En definitiva, lo que está hoy afectando, pero de manera dramática, al Caribe y lo que está deteriorando las playas en Venezuela hoy son malas prácticas totalmente localizables, actuales, con responsabilidades concretas, y no es el cambio climático. Hoy no estamos en esa situación. En mi opinión, cuando en algún momento Venezuela va a dejar de depender del petróleo, por diferentes motivos pasarán muchas generaciones, va a dejar de depender del petróleo y va a comenzar un camino de desarrollo en el cual va a requerir del capital natural que tiene. Una parte muy importante, entendiendo el capital como el concepto económico del capital, como ese elemento que me permite generar dinero y procesos productivos, pero que no consumo, que se mantiene. Eso es el capital. Yo el capital lo mantengo para que siga produciéndose el resultado. Si yo me consumo esto, ya no tengo capital y no se produce más. Las costas son uno de los capitales naturales más importantes que tiene Venezuela. Lo que yo estoy haciendo con un uso insostenible es consumir el capital. Va a llegar un momento en que mis costas ya no van a producir ni en biodiversidad, ni en servicios de ecosistemas, ni en dinero para el turismo. Eso es algo dramático, que yo no cuide el capital natural de un país. Te hago una pregunta adicional al tema del desarrollo de las costas. Es evidente, lo has dicho tú ahorita en tu exposición, que uno de los potenciales de desarrollo e inclusive de disminución de la pobreza es el desarrollo de las costas. Lo que hasta ahora se ha hecho en Venezuela y lo que potencialmente puede construirse en las costas venezolanas, ¿podría minimizarse el impacto al ecosistema con la implementación de estudios ambientales y reglas estrictas de cumplimiento? Te agradezco la pregunta porque creo que yo planteé el apocalipsis y creo que no hay una situación tan apocalíptica, y creo que tenemos instrumentos, tenemos herramientas. En primer lugar, la planificación territorial de los espacios costeros es un enfoque válido que muchos países llevan adelante. Es decir, la planificación territorial, que es lo que no se ha hecho en el Caribe hasta ahora, pero en otras zonas sí. En el Caribe, de verdad que la planificación no ha sido territorial. En el mejor de los casos, que es terrible, como en el caso de la Riviera Maya, la planificación ha sido financiera, ni siquiera económica, financiera. Es decir, obtener la mayor rentabilidad en el periodo más corto posible, no pensando en el desarrollo de las sociedades, de las comunidades a lo largo del tiempo. Pero la planificación territorial es una de las herramientas. ¿A qué me refiero con planificación territorial? Que yo voy a tener tantas camas de hotelería o tantos metros cuadrados o tantas mesas de restaurantes, etcétera, como mis servicios lo permitan. Entonces yo desarrollo una red de agua potable, de saneamiento, vialidad, gestión de residuos sólidos, todos esos elementos junto con el desarrollo, con la construcción de ciudad. Por otro lado, la legislación. Cuando yo hablo del metro cuadrado más rentable pero más desprotegido, las normas legales existen, suelen ser muy malas. El establecer una cantidad de metros es algo malo. Es cuando, digamos, no es un enfoque muy ecológico y no ecologista, son cosas bien diferentes, pero no es un enfoque muy ecológico el establecer una cantidad de metros. ¿Por qué yo digo que la franja de protección es de 80 metros o en otros países desde 150 o de 200 o de 40? ¿Por qué varía eso? Eso no tiene mucho sentido. Lo adecuado sería que las franjas de protección estén asociadas a ecosistemas relevantes para los servicios ecosistémicos y no a metro. Es decir, si yo tengo un cordón de dunas litorales, yo puedo construir detrás del anteduna. Yo no debo tocar esos sistemas de dunas. Si yo tengo un manglar, no debo talar el manglar. El manglar no se desarrolla miles de kilómetros hacia adentro, es en una franja costera. Y así, con cada ecosistema que es relevante para el mantenimiento de la duna, yo puedo legislar
lo que ocurre mucho en nuestros países es que, por eso yo hablaba de control, no hablaba de legislación, porque en muchos países existe. Venezuela tuvo la primera ley penal del ambiente en toda América, tuvo el primer Ministerio del Ambiente, digamos, fue un país adelantado en este sentido, pero que exista legislación no implica que yo tenga mecanismos de control eficientes. Entonces, me parece que lo que se debe hacer en nuestros países y en particular en el Caribe, que está siendo objeto de, porque me refiero siempre al Caribe porque por un lado sus ecosistemas son de muy alta vulnerabilidad, equilibrios muy inestables, que colocando un disturbio se desequilibra todo, pero además por su belleza natural están siendo objetos de intervenciones enormes. Entonces, en el Caribe, a mí me da la impresión, me parece, que lo que se requiere son mecanismos de control más que nuevas regulaciones. Es decir, en Venezuela creo que son 80 metros la faja de protección. A mí me parece que no deberían ser una cantidad de metros, sino la presencia de ecosistemas. Pero respetemos esos 80 metros, ya sería maravilloso. Una época en que en Venezuela, yo lo recuerdo, habían operativos en los cuales se tumbaban las construcciones que estaban invadiendo. Había inspecciones del Ministerio del Ambiente y se tumbaban las construcciones, se les daba un plazo, etcétera. Las construcciones que siempre eran ilegales porque estaban en una faja de dominio público y se tumbaban. Pero en definitiva, lo que digo es que es más la aplicación eficaz de lo que existe que el desarrollar nuevas normativas. Yo participé en Venezuela en estudios de planificación territorial para el área de Chichirivichi y Tucacas. Los estudios deben haber muchísimos más de los que yo participé, pero cuando hicimos ese estudio en Tucacas, me acuerdo que nos llamó la atención que repetimos los análisis de agua en toda la zona de Tucacas hasta el primer callo, que no me acuerdo cómo se llamaba en el Parque Morrocoy. Mandamos a repetir los análisis de aguas porque los hidrocarburos totales nos daban tan altos que no era posible que estuvieran bien, porque uno estaría bañándose en aceite. Los repetimos y estaban bien. Es decir, el nivel de hidrocarburos en agua que había en una zona bastante extensa de esa bahía era como bañarse en aceite. Y así seguimos con diferentes, con el gradiente de la turbidez desde el río Tocuyo hacia los cayos, era directamente proporcional con el estado de salud de los corales. En definitiva, había causas locales para las cuales había regulaciones, para lo que no se aplicaban, ¿no? Excelente, Aramis. Da una respuesta muy amplia y nos abre los ojos a saber la ventana de oportunidades que tenemos en el desarrollo de las zonas costeras y la necesidad, la inminente necesidad de cuidar el ambiente. Muchas gracias, Aramis. La entrevista, Aramis, muchísimas gracias. Ha sido bastante completa, pero muy interesante. Consideramos que estos temas son de interés nacional y nuevamente te damos las gracias por el tiempo que te has tomado y la valiosa información que has aportado a todo nuestro gremio y a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, en serio, porque yo no estaba exagerando cuando dije que el auditorio de ustedes es un auditorio muy calificado y entonces que de verdad es un honor que me inviten. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.